8:32, continuamos con más en Sonora Noticias AM. Viernes de análisis, es una parte que a mí me encanta de los viernes y de que estamos cerrando semana con todo y por supuesto con la presencia y compañía de Janet Arrizón y de Alejandro Cepeda. Bienvenida, bienvenido. Un gusto tenerlos por acá, ¿cómo están? Igualmente, aquí platicando que los Santos de Santana no están en la Liga Sonora, ¿no? De la Liga de los Naranjeros, pero bien divertido cuando Pero qué bueno que le van a los Naranjeros, mira, Claro. así acumulamos más afición. Por supuesto. Y ya no están tampoco los mayos, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Qué Pues son tristeza. cosas que pasan, pero creo que son de las buenas temporadas de Hermosillo, el béisbol, y Sí. pues es algo que compartimos. Sí, y yo soy de las personas que cuando hay por ejemplo, el 25 de diciembre, la Navidad, vamos en familia. Maravillosos esos juegos. ¿Verdad que son Ajá. maravillosos? Y mucha gente va con muchas familias, eso está muy Sí, padre. la verdad sí, a mí me encanta, me encanta. Bueno, ya luego hablaremos de Sí. béisbol. Es más, yo voy a proponer que en algún momento en la mesa hablemos de béisbol. De nuestras preferencias beisboleras. Sí, sobre todo de este deporte en sí, ¿no? Y del auge y cómo ha habido cambios también en la Liga Mexicana del Pacífico con el ingreso de nuevos equipos y con también la salida de otros. En fin, todo un tema. Pero si les parece, pues vamos con los temas que vamos a abordar el día de hoy en la mesa. Uno de ellos es esto que da a conocer el gobierno sobre la suspensión de operaciones de 13 casinos, algunos de ellos y Sonora también ubicado como de estas entidades en donde existían pues estos casinos que estaban operando, relacionados además pues con lavado de dinero, por ahí pues las relaciones con el crimen organizado, por supuesto la evasión fiscal y mucho más. ¿Qué nos dice esta estrategia y que el gobierno también le entre también a este tema y que se dé a conocer esto, Janet? Bueno, los casinos son de esos elefantes blancos de los que nadie hablaba, pero sabíamos que estaban en la sala, ¿no? Yo creo que definitivamente es importante en el combate a la delincuencia, pues que se empiecen a inhibir o digamos, a reducir los espacios en los que el crimen organizado puede lavar el dinero, que puede crecer incluso el financiamiento de sus cuerpos delictivos. A mí solo me sigue preocupando que tengamos que esperar a que Estados Unidos nos dé una alarma o inicie un procedimiento. Yo creo que la presidenta ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la seguridad de nuestro país, pero debemos de ser, pues ser nosotros los que marquemos la agenda en seguridad pública en México. Creo que ese sigue siendo un campo de oportunidad. Definitivamente no existe la operación de cualquier empresa si no tiene financiamiento. Entonces creo que estos son golpes asertivos. Es importante que usen la inteligencia criminal de la que se le dotó a la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que eso están haciendo. Y al final son decisiones que son estratégicas porque te permiten, como te digo, ir debilitando. Porque al final, si tú quitas a la cabeza de quienes venden drogas, por ejemplo, en un municipio, van a poner uno nuevo y va a seguir el problema. Entonces creo que este tipo de estrategias son mucho más eficaces para poder inhibir estas conductas. Alejandro, ¿estás de acuerdo con esto que comenta Janet? Por un lado, creo que sí, definitivamente el manejo del efectivo en los casinos, digamos que lo hace un negocio propenso, ¿no? A hacer un negocio para ser lavado de dinero, como una gran parte de los negocios que manejan efectivo. Pero también creo que no nos podemos ir mucho por la lógica de que porque sucede esto, porque es un negocio propenso para lavar dinero, pues en teoría, pues cualquier negocio puede ser propenso para lavar dinero, ¿no? Por el manejo del recurso. Entonces, yo no iría hacia una prohibición, digamos, o hacia una reducción de los casinos como tal, porque, digo, al final de cuentas, si cada vez que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se diera cuenta que un negocio está lavando dinero cierto giro y tratar de prohibir ese giro, pues tendríamos que cerrar. No, todo. pues sí, bastante. Bueno, el tema es que generan empleos, el tema es que hay muchas cosas también, ¿no? No, y hay evasión. no tanto eso como tal, sino que no echarle la culpa al giro, pues, ¿no? Porque cualquier giro puede ser utilizado para el lavado de dinero, o sea, pues, ¿no? No satanizar el tema. Sí, exacto. Digo que al final de cuentas yo no soy una persona muy ávida del casino, ¿no? Y tengo mis críticas. Oye, Ajá. y yo me acuerdo que hace muchos años cuando empezaban porque en Hermosillo hay algunos casinos, hay bastantes, ¿no? Y hay mucha visión. Sí, y claro. hace muchos años el análisis o por donde se analizaba el tema era por la ludopatía, por ejemplo, claro. Y hubo un boom pues en ese tiempo de que se hablaba mucho sobre el tema y de repente pues ya nadie dejaron de hablar de los... Se normalizó, a eso voy, en fin. Sí, y a final de cuentas como
yo pienso y soy de la idea que no deberíamos de prohibir nada simplemente por el hecho de que, pues, tal vez en una parte se utilizó de una forma errónea, pero estoy seguro que miles y cientos de casinos, pues, son negocios totalmente legítimos y por lo tanto dañar un sector que en su mayoría es legítimo por unas cuantas, como dicen, manzanas podridas, pues sería pues completamente erróneo. Y creo que aquí definitivamente es un gane para la Unidad de Inteligencia Financiera, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad Pública, porque han estado muy coordinados con el tema de, evasión fiscal, lavado de dinero. Creo que estamos viendo que le están entrando bastante al tema. También lo estamos viendo con las EFOS, que son las empresas facturadoras de operaciones simuladas, lo que llamamos las factureras también. Vemos este listado que tiene el SAT de las factureras, de las EFOS, y vemos también cómo se le ha estado sancionando a aquellas empresas que compran facturas. A través de estos años, creo que esto, pues sí, ha sido sancionado de una manera, digamos, mucho más, o no tanto solamente sancionado, sino buscadas también, creo ¿no? Que constantemente. Exacto. Eso, y la gente creo que tiene más conciencia de que no puede incurrir en esa actividad de vender o transferir. Sí, claro, y al final de cuentas es un ilícito no solamente vender, sino comprarlas. Pues no puedes obtener sanciones bastante grandes. Creo que todos hemos visto estas incluso, digo, hay que decirlo, ¿no? No eran empresas que muchas veces se escondían, sino vendían esta idea de ser geniales en estrategias fiscales y todo, cuando al final de cuentas pues eran empresas que vendían facturas. Creo que esto correctamente ha sido atacado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la UIF. Cada vez el catálogo se va aumentando más y pues obviamente se están obteniendo, digamos, pues más castigos, ¿no? A partir de esto. Aquí también hay un componente muy interesante que son los casinos digitales, ¿no? Que al final de cuentas, pues no es ya me imagino el trabajo que ha de ser fiscalizar este tipo de casinos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando, digamos, el fisco está viendo todos los procesos de dinero que se están viendo, pues cómo identificar cuál es legítimo, cuál es ilegítimo. Entonces creo que ahí es un gran reto también para la Unidad de Inteligencia Financiera con los casinos digitales, porque al final de cuentas también tienen billeteras, wallets, que tal vez sí no están reguladas como un banco como tal, pero pues al final de cuentas funciona como una cuenta de banco al mismo tiempo, pues, ¿no? Entonces creo que es un gran reto. Se ha hablado ya de regular de una manera más fortalecida estos casinos digitales. Creo que yo iría por ahí, ¿no? Más en fortalecer la regulación que más en la desaparición. Quiere decir que hay un desafío importante en el tema regulatorio, ¿no? Partiendo de esa parte y pues no dejar de ver este tema. Yo creo que el paso fue importante. El chiste es que no se quede como un esfuerzo aislado, ¿no? Sino que también, pues si ya le entraron, pues que le entren, pero bien, ¿no? Y pues como dice, pues es verdad lo que dice por acá Alejandro. La historia nos ha dicho que la prohibición no necesariamente ha sido positiva, ¿no? Sino hay que buscar, pues ahí opciones alternativas, ¿no? No sé qué opinan. Qué interesante lo que dices, coincido completamente con eso. Y me llama la atención también el que siempre pasa algo y se quiere hacer una reforma constitucional. No todo va en la Constitución y es cierto que no se arreglan esos problemas tan complejos simplemente con una reforma que agregue un texto a nuestra Constitución. Entonces creo que sí es cierto que no podemos generalizar, pero al final son transacciones que se prestan por su naturaleza a que puedan ser usadas de una manera pues delictiva. Entonces creo que es importante lo que se está haciendo. Ojalá y no quede únicamente en una reforma, porque reformas pues creo que son tantas que ya la gente ni siquiera le presta atención y es muy muy delicado lo que se incluye en nuestra Constitución. Entonces no debemos de normalizar el que todo se mete en la Constitución y todo se quiera prohibir, y coincido también con lo que dices de que no es el prohibicionismo una ruta, porque al final las sociedades democráticas necesitan libertades y nos podemos autorregular en nuestro comportamiento. Eso sí, ¿no? Cada quien no debe de tomar porque ¿dónde dejas el libre albedrío, no? Así es, 7:41. Pues vamos a mensajes, en un momento regresamos. Estamos en Mesa de Análisis, hoy con Janet Arrizón y Alejandro Cepeda. Volvemos.
Sonora Noticias, AM. Volvemos. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. ¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata. Baja la velocidad. Gobierno de México. En el corazón de Sonora, el canto vuelve a latir. Las calles se preparan y Álamos se llena de vida. Las noches se encenderán con Eric y Mía Rubín, Filipa Giordano, Andrés Obregón, Ainhoa Arteta, Rocío Banquels, María Catzaraba, Marta Sánchez y muchos más. Late el canto, vive Álamos. Del 23 al 31 de enero, Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026. Naranjeros te regala un auto. Un Alvin 2026 de Shangan. Asiste a los juegos de la serie contra algodoneros del 4 al 6 y contra jaguares del 11 al 13 de noviembre. Llega temprano. Tienes hasta la tercera entrada para insertar tu boleto en la tómbola de participantes. Mientras más asistas, más oportunidades para ti. El ganador se dará a conocer durante el juego del 13 de noviembre. Tienes que estar para ganar. 80 años de ser naranjeros. En el corazón de Sonora, la vida sigue creciendo. 2 nuevos tigres blancos han llegado al centro ecológico, trayendo esperanza, admiración y nuevos rugidos a nuestra tierra. Porque aquí, los sonorenses, cuidamos, admiramos y protegemos la vida. Y así, la familia se hace más grande y seguirá creciendo. Visita el Centro Ecológico de Sonora y vive de cerca esta gran historia. Sonora, tierra de oportunidades. La ciudad del sol. Historia transformada en asfalto sobre el recuerdo de los naranjos y canales embovedados. Tierra de la fusión gastronómica entre tradición y modernidad. Radio Sonora, transmitiendo desde el corazón del estado. En el centro histórico de su capital. Hermosillo, 94.7 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Acá en Sonora Noticias AM, mesa de análisis, en donde nos acompaña Janet Arrizón, abogada y maestra en gestión pública, y Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Uno de los temas que vamos a abordar, y que de hecho ya estaba yo haciendo el preámbulo aquí con Alejandro y Janet, es sobre las marchas. Y digo marchas porque fuera de México ya han tenido lugar, y acá en México también se hizo un llamado, ¿no?, para que el día de mañana, si mal no recuerdo, pues marchen pertenecientes a la generación Z, que luego dicen que quienes están detrás de, pues no necesariamente pertenecen a esta generación, ¿verdad? Pero yo les preguntaba aquí a Janet y a Alejandro si eran millennials los dos, porque yo soy millennials también, ¿no? Entonces dije, no vaya a ser que raspe muebles aquí o diga algo que no debo, ¿no? Y le pregunto yo, sí. ¿Cuál soy? O sea, ni siquiera sabemos muy bien, yo sí dudo ¿De si qué soy... años a qué años, ajá, ¿no? Pues esto de las generaciones, que a lo mejor mi papá no lo entendería o mi mamá, y es importante explicarlo. La generación Z es un sector de la demografía de nuestro país y del mundo que en este momento está entre los 13 y los 30 años.
Cuando hablamos Ok. de la generación Z, hablamos de esas personas. ¿Y por qué nos dividimos por generaciones? Porque al final hay hitos históricos que cambian la forma en la que la sociedad se comporta. Entonces no es lo mismo quienes nacimos y después nació el Internet a quienes son nativos del Internet. Esta generación ya es nativa del Internet. Y nosotros vivimos la transición, los Así millennials, es. por ejemplo, ¿no? Y hay cierto, así como este video, los dos océanos que no se mezclan, así de repente nos comportamos las dos generaciones. Sí hay cierta, pues no sé si... Sí, hay similitudes, pero también hay diferencias Hay marcadas. diferencias Sí, hay. y puede ser complejo la forma en la que interactuemos las dos generaciones. Yo tengo la diosidencia, porque de verdad sí lo creo, de darle clases a universitarios muy jóvenes. Me tomó tiempo entender que ellos veían el mundo de una manera distinta a la mía. La verdad que sí fue un choque generacional distinta. Yo creo que con el tiempo y aprendiendo a escuchar y con las ganas de querer hacer un equipo con ellos, entendí que su forma de ver el mundo es muy distinta, es mucho más práctica, tiene mucha conciencia social, sí tienen un cambio de paradigma en cuanto a dónde está el valor de las cosas. Creo que sí hay campos de oportunidad para ellos, como también hay para nosotros, en la forma en la que abordamos las problemáticas. Pero particularmente sobre las marchas, yo creo que es un error subestimar a esta generación. Creo que es un error polarizarlos y estigmatizarlos como si fueran los peones de alguien más. No hay ningún movimiento social que no tenga la influencia de grupos de interés. Sería como decir... Eso sí es importante. Sí, sería así como decir que el día que le festejan a la Presidenta de la República su año, los que van fueron de manera voluntaria y nadie pagó los camiones. Eso es absurdo, es ilógico, no pasa en el mundo. Entonces, a mí me parece que no es correcto que desde la mañanera se esté mandando un mensaje tan agresivo hacia las juventudes, porque de por sí participan poco. Entonces queremos que participen enojadas. Yo creo que debiéramos de propiciar esa participación, dejar que pase esa manifestación, ver cuántos son, ver de dónde vienen, porque al final, independientemente de que haya cuentas bots en internet que los estén convocando, el día de la marcha vamos a ver cuántos se presentan, de qué forma se presentan, cómo se manifiestan, cuáles son las consignas de lo que piden las juventudes. Entonces yo creo que siempre incentivar la participación de las personas jóvenes, tienen mucho que aportar, son tan dueñas de este mundo como lo somos los millennials y predecesores, no sé cómo se diga, pero al final pues yo creo que tienen mucho que decir y son ellos quienes van a enfrentar las crisis más grandes en el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso al empleo. Cuando nosotros estudiábamos una carrera era garantía de un trabajo y era un trabajo bien pagado. Pero nuestros papás a los 30 años ya tenían casa, carro, hijos y cierta estabilidad. Nosotros ya no, ellos mucho menos. Eso Entonces, sí, ellos mucho menos. tienen O sea, el reto que retos. tienen ellos es enorme, enorme. O sea, cada vez sí los Y retos sí se van tienen derecho aumentando. a exigir. Entonces veíamos, por ejemplo, con Carlos, el asesinato de Carlos Manso, del alcalde de Michoacán, que se despertó la juventud de Michoacán. Eso es positivo. No encuentro dónde pudiera ser la participación de las personas jóvenes un delito, no en un país democrático como el nuestro. Y al contrario, yo creo que incentivarlos siempre, acompañarlos siempre. Creo que a la juventud le falta, todavía me gusta decir nos falta. No, a la porque juventud estamos le jóvenes falta. todavía. Como... Le falta acompañamiento. Por ejemplo, yo veo los movimientos de mujeres feministas, Sí. que las jóvenes revientan todo, pero a veces necesitan que las más grandes las guiemos en el fondo, que las apoyemos, que las acompañemos, y no dejarlas únicamente con el odio, sino direccionar esa inconformidad a poder producir algo, un avance para todas. Entonces, Sí, yo creo que es una corresponsabilidad. Sí, fíjate que a mí me encanta eso que comentas. Sí, ellos son nativos del internet, tienen una parte creativa muy padre que a mí me encanta. A mí a veces me parece que en los espacios en los que convivimos, muchas generaciones, y hay varias áreas de oportunidad para ellos. Ahorita decía Alejandro, es que se sienten muy merecedores. Es que el tema del tiempo también es algo distinto, el tema de la puntualidad, de la responsabilidad, de la forma en cómo se toman en serio una responsabilidad laboral. A mí, en la experiencia que me ha dejado, yo digo, híjole, sí hay bastante área de oportunidad. Sí, bastante área de oportunidad para esta generación Z, ¿no? Y luego me pongo a pensar cómo nos veían a nosotros antes, ¿no? Los millennials, otras generaciones, Sí, pues. que creo que también parte, también es esto se va a seguir repitiendo, ellos van a ver también distintas a las generaciones que vienen ya así, ¿no? Pero bueno, Alejandro, a ver, En mis cuéntanos. tiempos, decías. Sí, es que todos llegamos a algún punto y decimos en mis tiempos, así. Y ¿no? precisamente por lo que comentas, creo que en diversas ocasiones, o en ciertas ocasiones, es un poco como una discusión medio infértil, ¿no?
porque la generación anterior a la de nosotros nos critican a nosotros, la generación anterior de esa critican a esa generación Nos y hemos constantemente convertido en la pues, generación ¿no? que critica. Lo que íbamos a destruir, lo que íbamos a destruir. Sí, exacto. Y creo que cada generación tiene su particularidad. Por ejemplo, en este caso recuerdo el bisabuelo, ¿no? Que criticaba al abuelo porque le gustaba Elvis y los Beatles, ¿no? Que ahora La son... música, Sí, claro. que eran del diablo, no sé, ¿no? Nosotros nos criticaban porque veíamos Pokémon y era del diablo también, ¿no? Y así se va yendo, pues, ¿no? Las generaciones, ¿no? Criticando a la generación anterior, cada una vivió y nació bajo cuestiones políticas y sociales completamente distintas. No es lo mismo, por ejemplo, haber nacido en los 60s, en donde viviste en tus 20s, por ejemplo, el inicio del neoliberalismo, ¿no? Y tener esto en una posición, pues, bastante crítica, ¿no? Haber vivido las crisis de los 80s, de los 90s, ¿no? Haber nacido básicamente, en saber que tu vida es una crisis, ¿no? Al final de cuentas. No es la misma haber nacido en los 40s y haber vivido los años de oro de los 50, 60, 70, ¿no? En donde tal vez tienes una idea, digamos, de que se puede salir adelante, que tal vez sí no es tan contextual, que todo tiene que ver un poco más con lo individual, ¿no? Como digo, el contexto forma a las personas, pues, ¿no? Nacer en esta época, en lugar de haber nacido en los 50s o 60s tal vez, y económicamente puede ser un poco más desfavorecedor, podría decirse, ¿no? Recordemos que antes con un salario de un año tal vez podrías adquirir una casa, ¿no? Todos tenían casa. Sí, el poder adquisitivo era otro. Sí, el poder pues, adquisitivo era otro. Actualmente, por ejemplo, tal vez las críticas de esas personas que tenían ese poder adquisitivo en ese momento y lo quieren traducir a este momento, donde para los jóvenes, por ejemplo, es muy difícil adquirir una casa, un carro. La propiedad cada vez es más difícil y tal vez esas críticas pues se tornan un poco fuertes, dado que el contexto era muy distinto. Entonces, las críticas intergeneracionales siempre van a estar activas. Ajá, siempre van a existir. Y a pesar de que consideremos que es una, digamos, una posición muy infértil para hacer críticas, pues lo hacemos. Sí. Es un buen momento. Nos toca. Sí. Nos toca. Y ya yéndome... Nos hemos ganado ese derecho. Y ya yéndome específicamente a lo de la marcha, como bien dice la compañera, pues creo que en sí la marcha no estaba representando una generación en lo particular, sino un movimiento político. Creo que aquí hay que hacer la diferencia entre que una marcha se generó de forma orgánica y posteriormente ciertos grupos políticos la cooptaron, ¿sí? A que ciertos grupos políticos hayan iniciado esta marcha, pues, ¿no? Porque creo que ese es muy distinto, ¿no? Una es oportunismo y la otra es por diseño. En este caso, yo creo que fue por diseño. Hay un análisis de Infodemia que que acepta esta idea. Por lo tanto, yo no le llamaría la marcha de la generación Z. No vimos a distintos actores políticos promoverla, no solamente apropiarse de ella, ¿no? Pero sí no promoverla. Entonces, y aquí también lo que me llama la atención es, digamos, la generalidad de las clases políticas, ¿no? Hay de muchos estudios que nos dicen que los jóvenes, usualmente, generalmente, son de izquierda, las mujeres también son de izquierda, en su generalidad, no todos. Los hombres son de derecha, las personas adultos mayores son de derecha, entonces hay como ciertos perfiles políticos que están muy estudiados. Entonces, creo que en conclusión aquí, la marcha, si bien no podemos llamarle ilegítima, ¿por qué? Porque gente, no ciudadanos, ajá. Sí, no, yo creo que no hay marcha ilegítima. Creo que en este caso no es ilegítima la marcha, pero creo que sí hay cierto carácter de ilegitimidad en cómo le llaman, por lo menos. Sí, no creo que sea una marcha de la generación Z, no creo que sea algo representando una generación, sino que creo que definitivamente ciertos actores políticos de la derecha la provocaron. Que a eso voy. ¿No? ¿A quién se verían beneficiados estos A mí se me hace actores? bien de dictador andar averiguando antes de que pase una manifestación quiénes vienen. O sea, y poner sus nombres en la mañanera y de que estos son, porque son personas jóvenes. Te gusten o no te gusten, te incomoden o no te incomoden. A mí se me hace
escalofriante pensar que en este país ya nadie se puede organizar, porque va a ser así es como cuando dicen los tecnocomentócratas, como yo digo, yo lo que sí creo es que a veces es muy conveniente, sobre todo si esos actores tienen un interés, dirigirse o dirigir sus enfoques o apoyar o apropiarse de este tipo de movimientos. Pero es que las personas jóvenes están tendiendo a la derecha en el mundo y tenemos un serio problema también en regresiones. No, yo no estoy derechos. diciendo que no tienen derecho, que no sea legítimo, no, lo que estoy diciendo es que sí se pueden aprovechar de estas si ustedes cosas, intentan ¿no? que personas jóvenes hagan algo, ¿qué tan fácil es influenciar ese grupo? Me parece que tienen un gran criterio y que son muy difíciles de mover, no van y votan. Yo no creo que los jóvenes están yéndose a la derecha, ¿no? Creo que existe una tendencia en algunos países en donde tienen problemas migratorios y una crisis migratoria, en donde tal vez hay cierto sector de la juventud que sí se está yendo hacia la derecha, pero generalmente los jóvenes son de izquierda. Pero ¿quién se podría aprovechar? ¿A quién le sacaría beneficio pues a todo? A eso voy. Pues, ¿no? A ver, Infodemia hizo un análisis de los nodos digitales, de cómo se fueron creando todas las cuentas y claramente están identificadas distintas personas que, por ejemplo, Claudio X González, que incluso algunos TikToks y algunos Twitters ahí literalmente enviaban a su proyecto político. O sea, hay que decirlo, estas personas colaboraron, ¿no?, en la creación de esta marcha. Ni pasa la marcha. Por ejemplo, no existen los jóvenes de Michoacán que salieron y los andan amenazando de muerte y los metieron a la cárcel. O sea, no desestimemos a quienes no han llegado, esperemos a verlos ahí, a ver quiénes son. ¿Saben qué? Lo más interesante de todo es que la próxima semana vamos a poder tener a la por favor. Y vamos a tener todos los detalles, vamos a ver cómo se generó, vamos a ver, como decían ahorita, cuáles fueron las consignas, el llamado, vamos a ver si estos actores de los que se habla, pues también hacen de alguna u otra manera su aparición o no. A ver, no creo que la consigna va a ser la justicia social, ¿no? Yo creo que se van a ir por eliminen los impuestos, ¿no? Pero ese tipo está de... mal. Convenientemente, ahora que hay actores que sí van a tener que pagar impuestos, por ejemplo. Pero yo ando aquí de sombrero negro y ni modo, pero no desincentivemos la participación de las personas jóvenes. No la estamos desincentivando. Pero la mañanera sí lo hace, o sea, decir señalamientos y ese es el nombre del traidor a la patria, que quiere que Salinas no pague impuestos, no vayan el sábado. Pues no se me hace un contrasentido para la democracia. Bueno, somos libres y podemos ir a donde no lo digan, pues en la mañanera hasta que ya pase y analicen con sus Wikipedia. Que eso es lo que vamos a hacer aquí en este espacio. Exacto. La próxima semana. No vamos a... veamos. No nos vamos a caer en provocaciones. Así es. Por lo pronto, pues agradecerles a Yaney y Alejandro, como siempre. Un gusto tenerles por acá. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Cuídense mucho. Con esto vamos a mensajes. Volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. De la sierra al desierto. De la costa al valle. Uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses.